Muy buenas. Esta va a ser la cápsula correspondiente al auxiliar 5 de las ecuaciones de Navier-Stokes, que no se pudo hacer debido al feriado. En la cápsula vamos a ver un ejercicio de Navier-Stokes, cuál es la metodología para resolverlos, qué es lo que significa y, bueno, un breve resumen de lo que son y para qué sirven. Cabe destacar que esta materia no entra en el control 2, va a entrar para el control 3. Y la verdad es que es una de las partes más importantes del curso de cara a los cursos posteriores. La gracia de las ecuaciones de Navier-Stokes es que una vez resueltas te dan todos los datos o toda la información de un fluido en cualquier punto. Presión, velocidad, esfuerzos de corte que generan sobre otros cuerpos, etc. Aquí, por ejemplo, tengo la ecuación de este ejercicio que se hace en coordenadas cilíndricas, por la naturaleza de este. Y si uno lograra resolver exactamente esta ecuación en derivadas parciales, podría tener los datos, todos los datos precisos del fluido. ¿Qué es lo que pasa? Incluso computacionalmente esto es muy difícil de resolver. Existen métodos numéricos que lo pueden hacer y acercarse, pero gastan mucha memoria y a veces las soluciones no existen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender a trabajar nosotros? A argumentar supuestos para poder simplificar estas ecuaciones y poder llegar a una aproximación del fenómeno. Entonces, y una vez encontremos las velocidades, los perfiles y las otras propiedades, podemos también estimar los esfuerzos de corte y normales que genera el fluido sobre las superficies. Generalmente, las fórmulas que aparecen en la bibliografía van a tener lo siguiente para los esfuerzos normales, que por ejemplo sigma i, que sería el esfuerzo normal en una dirección xy, sería menos p más 2 por la viscosidad dinámica por el gradiente de la velocidad, la coordenada y, dividido en la derivada parcial con respecto a esa coordenada y, donde x1 puede ser x en un sistema cartesiano, x2 puede ser y y x3 puede ser z. ¿Ok? Esto puede ser ρ en un sistema cilíndrico, esto θ y esto z también. Puede variar, esta es la manera general. Y para el caso del esfuerzo de corte, tenemos que la fórmula es tau de IJ, que como deben saber es lo mismo que tau de JI, simétrico el tensor, que después lo van a ver más adelante, y es igual a mu por la derivada de la velocidad en la primera componente, dividido, o sea, con respecto a la segunda, xj, más duj por dividido en, en la derivada parcial con respecto de xy. Esas serían las principales fórmulas para cuando ustedes obtengan las ecuaciones finales, los perfiles, obtengan los esfuerzos de corte asociados y los esfuerzos normales. Por si no saben, los esfuerzos de corte son el esfuerzo o cuánto me cuesta deformar un fluido en una superficie paralela. Lo voy a explicar breve. Generalmente esto se entiende mejor en sólidos, pero lo vamos a intentar hacer. Imaginemos que tenemos una barra circular y nosotros le sometemos un esfuerzo que es totalmente perpendicular a las caras. Una fuerza aquí y una fuerza acá. Entonces, como ustedes van a ver, esto debería tender a estirarse por los esfuerzos, dependiendo de qué tan duro sea. Entonces este esfuerzo se llama el esfuerzo normal, que es normal a la cara, a la superficie A, y es simplemente F dividido en A. ¿Qué pasa para el esfuerzo en corte? Como su nombre dice, vamos a imaginar un cubo que esté empotrado en una superficie y yo le aplico
una fuerzas paralelas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cubo va a querer deformarse de esta manera y se va a mover un cierto ángulo. Bueno, lo mismo pasa con los fluidos. Imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen una piscina, aquí con agüita, y acá arriba hay una tabla de surf. Si el fluido no fuera viscoso y ustedes quisieran mover la tabla en esa dirección, no les costaría nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un roce que me genera un esfuerzo. Ese esfuerzo de ahí sería el tau, esfuerzo de corte. Y si yo quisiera, por ejemplo, si yo me paro sobre la tabla de surf, que es una tabla de surf bastante rudimentaria, estaría ejerciendo una fuerza normal a ella, al agua. Y ahí estaría comprimiéndola haciendo un esfuerzo sigma. Eso simplemente. Con esto podemos ir a la resolución del problema de ahora. Bueno, antes de empezar, me gustaría mencionar como los supuestos más importantes que se deben tener en cuenta al desarrollar estos ejercicios. El primero, que es el más típico, es preguntarse si un problema es estacionario o no. ¿Por qué? Porque esto nos va a simplificar todas las derivadas temporales. ¿Cómo pueden saber si un problema es estacionario o no? Imagínense el problema en la cabeza y le van sacando fotos. Si las fotos no van cambiando, es estacionario y ustedes pueden decir directamente que todas las derivadas con respecto al tiempo son exactamente igual a cero. Y ahí se pueden pitear una gran variedad de términos. Segundo, si el flujo es incompresible, van a tener que la densidad es constante. Entonces también las derivadas parciales con respecto a esas se van a ir. El tercer supuesto, que generalmente se ocupa, es de flujo desarrollado. ¿Qué significa esto? Imagínense que hay una corriente de agua que va a entrar a una tubería así. Imaginemos que esta es la tubería. Y va a entrar una corriente de agua que es perfectamente uniforme, un perfil uniforme. Pero como este es viscoso, en estos puntos se van a pegar las partículas. Entonces, por ejemplo, la velocidad aquí va a ser 0. Después va a ser un poquito más grande. Y mientras voy cambiando, más me voy a acercar al valor inicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a generar un perfil de velocidad. Pero este perfil de velocidad, como el torrente recién entró, puede ir cambiando. Entonces, no sé, por ejemplo, esto lo hice muy exagerado, pero en estricto rigor esto debería ser más plano. Entonces, vamos a hacerlo planito. Después, si me muevo unos cuantos distancia de aquí va a seguir siendo 0, pero a lo mejor tenemos esta situación. Tenemos aquí un valor muy grande, tenemos un valor chiquitito ahí. Entonces aquí hubo un cambio en el perfil de velocidades. Es distinto. Entonces, cuando el flujo es desarrollado, significa que el perfil de velocidades, esto, no cambia. Entonces, ustedes lo van a ver repetido y repetido y repetido. ¿Qué significa eso? Que como dijimos, el perfil de velocidades con respecto a una variable es 0. ¿Qué quiere decir? Que alguna velocidad con respecto a una dimensión va a ser 0. ¿Ok? Después tenemos
flujo unidireccional. Eso significa que solo va a estar en una componente. Así, por ejemplo, U va a ser distinto de 0 y V y W van a ser ambas 0, que también van a simplificar harto los problemas. Y recordando bien, creo que esos son los 4 supuestos principales que tenemos que empezar a trabajar. Entonces, en el auxiliar vamos a ver el siguiente problema, que es donde se tiene un flujo incompresible y laminar. Ok, entonces tenemos flujo incompresible, podemos ocupar ese supuesto. Nos lo dice, no lo tenemos que suponer. Fluye en un cilindro hacia arriba, como se muestra aquí en la figura, entre dos cilindros concéntricos que comparten el mismo centro. La presión en la parte superior e inferior es conocida, la P top y la P base, y su transición de una altura a otra puede considerarse lineal. Esto lo vamos a ver más adelante, va a ser clave. La velocidad del fluido será mayor entre el espacio entre ambos cilindros, no necesariamente el medio, donde el cilindro interior tiene un radio RI, vamos a anotar eso, RI, y el exterior tiene un radio RO, más grande. Entonces nosotros tenemos que considerar el efecto de la gravedad. Ese fue el último supuesto que me faltó y es si hay gravedad. Gravedad. Y si hay gravedad, tenemos que saber en qué dirección. Por ejemplo, no es lo mismo en este problema, que podemos considerar que la gravedad está en el eje Z, que por ejemplo si tuviéramos agua fluyendo a través de una rampa, donde tenemos una componente de la gravedad Gx distinta de 0 y Gi distinta de 0. Entonces, primero que nada, no nos dicen que hay un comienzo o que los cilindros se empiezan a llenar, sino que el flujo está fluyendo simplemente entre los dos tubos concéntricos. No nos dicen que, por ejemplo, se empieza a llenar o se está vaciando. ¿Qué es la clave de estos pequeños como aclaraciones que debería tener el enunciado? Es que nosotros podemos suponer flujo estacionario. Como en el problema no nos dicen que se está llenando, que hay una situación que implica cambio, simplemente podemos decir que es estacionario. Por otra parte, este también va a depender del sistema de coordenadas. Tenemos un flujo unidireccional. ¿Qué quiere decir? Solo tenemos un flujo que sube, que vamos hacia arriba. Eso implica que la velocidad de rotación del fluido, que en este caso sería V, y la velocidad radial, generalmente puede ser W, o dependiendo cómo lo definan, vamos a tener que la velocidad de rotación va a ser 0, porque el fluido no rota, no estamos rotando, y la velocidad radial también va a ser 0. Eso implica que solo la velocidad en z va a ser distinta de 0 o va a ser una componente. Y eso nos va a permitir ir también deshaciéndonos de los términos. Y tenemos que la gravedad en z es igual a la constante en menos g. Por otra parte, también el gradiente de presión solo se encuentra en z. Por ende, los dB con respecto a dr es igual al gradiente de presión con respecto al ángulo y es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Es que no habría, por ejemplo, una expansión del círculo que me estuviera comprimiendo el fluido de manera radial, ni tampoco tendríamos como, por ejemplo, una bomba centrífuga que hubiese un movimiento rotacional que me generara una presión en ese sentido.
Así que con eso podemos empezar a despejar términos. Entonces, tenemos el flujo unidireccional. Vamos a decir, esto es 0 y esto es 0. Aquí hay una cosa interesante. Entonces aquí nos da la siguiente ecuación. Esto nos dice que la velocidad en z está desarrollada, el perfil es desarrollado. Ok, primera ecuación entonces. Luego, ¿qué tenemos? Vamos a pedirnos todos los términos que salen VR. 0, 0. 0, 0, 0. Bueno, aquí vamos a tener 0 igual 0 también. Si se dan cuenta, todo esto también es 0. Aquí tenemos b de teta, b de teta, b de teta. También todo esto es 0. 0 igual 0 vamos a tener en esta ecuación. Y aquí vamos a tener lo más interesante. Esto es 0 porque está multiplicado por VR. Esto es 0 porque está multiplicado por v de teta. Este término no se cancela, pero de v de z es 0. Así que tenemos. Este término es distinto de 0, así que no lo vamos a cancelar. Este término también es distinto de 0. Y tenemos estos dos términos. Primero, si la primera derivada con respecto a z es 0, entonces la segunda también tiene que ser 0. Y nos falta ver lo del fluido irrotacional. Si vemos nosotros esto de arriba, la vista superior, vamos a tener que el vector de velocidades va a ser el siguiente. Evidentemente cerca de las paredes va a ser más chiquitito, que lo vamos a representar por estos círculos chicos, y al medio va a ser mayor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo voy viendo, como el fluido no es irrotacional, voy a ver el mismo perfil de velocidades en cualquier ángulo θ que yo me pare. O sea que si yo me muevo en θ, esto no me va a cambiar. Así que vamos a suponer también que es irrotacional. O sea, que lo dijimos recién, pero eso también implicará que las derivadas con respecto de θ van a ser 0. Y aquí nos podemos pillar este término acá. Esto es todo sobre repetir ese término y encontrar la ecuación. Entonces, nos dicen, primero, tenemos una ecuación todavía en derivadas parciales, en dos derivadas. Tenemos además que v de z no depende de z y tampoco depende de θ, así que va a ser una función exclusivamente de r. Por ende, todas las derivadas con respecto de las derivadas parciales se van a transformar en derivadas totales. Y nos queda molestando este término de acá. Pero nos dicen que la presión puede considerarse lineal. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función y igual a x más bx lineal, entonces la derivada de y con respecto a dx va a ser a, una constante. Por ende, si dpa de z va a ser simplemente una constante, o lo podemos discretizar como la pendiente, que va a ser el cambio de presión discreto partido en el cambio de z discreto. Eso es simplemente la presión en T menos la presión en la base dividido en el salto, que sería L. Capish. Entonces tenemos todos los supuestos que necesitamos. Recordemos que la viscosidad cinemática nu, uy que me salió feo, es igual a mu dividido en rho. Con eso podemos reemplazar las ecuaciones de Navier-Stokes. Vamos a tener entonces 0 igual a menos g menos g. Hay que tomar un poco de agua.
y más mu dividido en rho. No, me faltó el término del PZ. Menos 1 partido en rho dividido en el gradiente de presión que nosotros encontramos, que va a ser PD menos PB dividido en L. Más mu dividido en rho de ese choricito que tenemos ahí, que va a ser 1 partido en R de la derivada con respecto a R de nuestra velocidad que queremos encontrar por la derivada de VZ con respecto a dr. Listo, tenemos una ecuación diferencial de la que podemos resolver y vamos a tener que después imponer las condiciones de borde. Oye, Domingo, ven a ordenar estos calcetines o cojines. Así que ahí vamos. Vamos a simplificar en términos que delta P va a ser igual a PD menos PB. Y estamos. Así que eso. Tenemos que despejar y encontrar las constantes. Ya. Entonces, vamos a tener delta P partido en L en rho L más G va a ser igual. Vamos al tiro a dejar todo factorizado por rho dividido mu va a ser igual a 1 partido en R derivada con respecto a R de esta cosita.